Bueno, vamos a ver un poco de lo que tenemos que conocer, conocimientos básicos de la auditoría de sistemas. Prácticamente, pues la auditoría viene de la virtud de lo que le toca a un auditor, ¿sí? Oír y revisar. Antes de que un auditor quiera emitir un juicio, debe de escuchar y debe de revisar. ¿A qué se refiere eso? Si a ustedes les toca hacer una auditoría, lo que tienen que tener es una base de una documentación que respalde lo que van a auditar. Si, por ejemplo, a mí me dejan auditar eh, los procesos de gestión de cambio de una organización, yo no puedo llegar y emitir un juicio solo porque lo conozco en mi mente, sino yo tengo que llegar y tengo que tener el proceso base y eso por eso se refiere a revisar como tal. ¿Sí? Entonces yo tengo un documento base donde tengo el proceso y con base a eso yo puedo hacer una revisión o auditar, pero yo no puedo venir y solo ver el proceso como tal. Necesito las evidencias que efectivamente ese proceso se cumple. Y no solo que me den la información, sino también necesito hablar con los responsables y escuchar lo que los responsables hacen en cada uno de esos procesos y tener a la mano la documentación, el proceso y a cada uno de los operativos para que realmente con lo que dicen, con lo que el respaldo que yo tengo y con el proceso, yo puedo emitir un juicio. De lo contrario, un auditor no lo puede hacer. Por eso es importante que un auditor primero tenga la documentación y pueda escuchar, ¿sí? Y pueda tener también la contraparte de a quien está auditando para que sea efectiva la auditoría. Y por eso es importante que, como dice acá, es una virtud de oír y revisar. Porque hay malas prácticas donde se emiten informes de auditoría sin haber escuchado a la contraparte, sin haber revisado la documentación y lo único que hacen es basarse en lo que encuentran en Internet como información secundaria para poder evaluar un proceso como tal. Por ejemplo, si yo sigo revisando un proceso de gestión de cambio, ¿qué es un proceso de gestión de cambio? Un proceso de gestión de cambio es aquel donde yo ya tengo algo que está en un ambiente productivo y tiene que surgir un cambio. Pongamos el ejemplo de un sitio web, ¿sí? Resulta que yo tengo que modificar el sitio web y tengo que modificar dos servicios o dos web services que consume mi sitio web. Y pues eso está ya en producción, pero yo tengo que cambiarlos. Cambio un parámetro, cambio algo, pero cambio esos dos servicios. La gestión de cambio me asegura a mí que yo identifico el cambio, identifico el impacto que tiene que tener en el negocio y establezco el mecanismo de cuándo lo voy a implementar, que todos los que son, tanto el owner como dueño del negocio, como los que van a hacer el cambio, conocen de ese cambio que se va a hacer, se hacen pruebas, se certifica y se garantiza que cuando está en producción funciona de la misma forma lo que ya funcionaba y los cambios que se establecieron que tenían que hacer en este cambio, dos campos más que ahora deben de existir en mi sitio web que vienen de un servicio, pues efectivamente sea así. Eso es la gestión de cambio. Cómo yo lo que ya está en producción lo puedo gestionar, lo puedo adecuar, pero tengo un procedimiento de base y tengo responsables que lo hacen. Si yo no tengo eso, yo como auditor no puedo auditar en sí. Esto también viene de la mano con el nivel de madurez que tiene la organización. Ok, y como dice acá, si nos vamos a la auditoría, pues es una disciplina que tiene diferentes, o sea, como dice, expresada en diferentes conceptos, normas, técnicas, procedimientos y metodologías. La auditoría en sí, ustedes se pueden basar en la 19.011 para poder conceptos, tienen que conocer diferentes conceptos, nomenclaturas que tiene la auditoría. Nosotros como auditores en sistemas, pues vamos a ver lo básico, ¿sí? Que nosotros necesitamos para poder ejecutarla, para poder conocer y poder hacerla un poco más práctica, pero tenemos que conocer las metodologías que existen. Y estas no son inventadas. Esto depende mucho de qué voy a auditar, ¿sí? El proceso de auditoría establece que yo antes de que establezca el dictamen tengo que recibir una solicitud, si es que ese es el procedimiento interno, o
si yo soy un área de auditoría interna, pues yo establezco planes de auditorías que se deberían de cumplir durante el año. Entonces, yo hago una planificación de auditoría. Esa planificación de auditoría debo de conocer los procedimientos, la documentación, las políticas, las herramientas, de acuerdo a eso, las herramientas que determino que tengo que utilizar como tal. Luego establezco cuáles son esos roles respectivos de las personas que van a participar, quiénes son los owner a los que yo tengo que evaluar y los sistemas que tengo que investigar también y que tengo que evaluar con respecto a esas herramientas. Hago yo papeles de trabajo cuando establezco qué papeles de trabajo voy a utilizar y voy a, con ese responsable, ese papel de trabajo debe ser llenado. Luego yo hago una ejecución de la auditoría y luego un dictamen de la auditoría. Establezco un procedimiento base, pero cada uno de estos depende a qué voy a auditar y por eso tengo yo normas y técnicas. ¿Estas normas a qué se refieren? Estas son normas internas que yo tengo dentro de una organización. ¿Sí? Puede ser que la organización donde yo esté no es un sector que se dedica, por ejemplo, a la prestación de servicios, pero si yo me voy a un sector bancario, me estoy yendo a normas políticas un poco más robustas, un poco más regulatorias. ¿Por qué? Porque tiene entes que lo regulan. Entonces, esto depende mucho también de las organizaciones. Nosotros en la auditoría de sistemas tenemos grandes, se podría decir, esquemas o agrupaciones de donde nosotros podemos empezar a trabajar. Nosotros tenemos que ver los sistemas, tenemos que ver los procedimientos que se tienen internamente, las instalaciones, qué controles aplicamos, ¿sí? Controles en el tema de cambios o de algo nuevo como tal. Los software que nosotros estamos utilizando para nuestra, se podría decir, para la práctica de nuestras funciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de un sistema, estoy hablando de sistemas de información que se le presta a un usuario final o a un usuario funcional. Pero cuando yo estoy hablando de un software, estoy hablando de toda esa capa middleware que utilizo a nivel de base de datos, si yo utilizo alguna herramienta para desarrollo, algún framework, si utilizo alguna herramienta para monitoreo, si utilizo algún otro componente para desplegar servicios, aquí viene todo el tema de servidores de aplicaciones, servidores web, toda la capa media que nosotros conocemos, VPNs y todo eso, lo utilizamos en esta parte que dice software. En la parte de hardware, pues toda la infraestructura. Y acá ya no solo nos vamos a lo que tenemos a nivel on-premise, ¿sí? O lo que tenemos en un data center, o lo que tengo yo un cuarto de equipo en cada nivel, ¿sí? Ni tampoco solo el equipo de cómputo que trabajo o que se utiliza. Y aquí me estoy enfocando específicamente a TI. Sino ahora tenemos la nube, ¿sí? Yo puedo tener infraestructura como servicio, yo puedo tener plataformas como servicios o puedo tener software como servicio. Pero en el área de TI nosotros lo que más utilizamos es o son infraestructuras como servicio o plataforma como servicio. Plataforma como servicio, como que puede ser, por ejemplo, yo puedo adquirir un VPN y desarrollar dentro de una solución de VPN, ¿sí? Puedo tener un ESB, un bus de servicio a nivel de plataforma como servicio. Puedo tener como plataforma como servicio un API Gateway como tal para exponer APIs, ¿sí? Entonces, hoy en día nos extrapolamos no solo a lo que tenemos on-premise, o también si lo manejamos de una forma híbrida, ¿sí? Entonces, la auditoría también evalúa todas esas partes. Todo lo que hacemos en TI, todo es auditable. Ok. Si nosotros hacemos un resumen de forma básica, ¿qué hace la auditoría de sistemas? Recopila información, agrupa la información y evalúa las evidencias con base a qué? A un fin, ¿sí? En este caso, si nuestra auditoría sería conocer que realmente los sistemas de información que le prestamos a nuestros usuarios son eficaces y eficientes, ¿sí? Hacen lo que hacen, pero lo hacen con el menor recurso posible. No es lo mismo que yo desarrolle una aplicación y coloque N cantidad de código y todo lo pongo dentro de una plataforma, dentro del front, digamos, y los servicios, yo no tengo servicios, yo todo lo tengo ahí. Si la aplicación, pongamos el ejemplo de un sitio web que es el que le estoy prestando a alguien como
no sé, un control de inventario, por ejemplo. Y yo, pues hace lo que me piden, sí, pero adentro está todo. O sea, si yo quiero hacer un cambio, resulta que lo tengo que hacer dentro de, yo no desacoplé y no puse una capa de servicios. Entonces, si estoy consumiendo algo, ni siquiera tengo SPs, sino que estoy yendo directamente a la base de datos a consultar algo. Entonces, todo lo tengo en una cajita, ¿sí? ¿Soy eficiente o soy eficaz? Fui eficaz porque realmente, pues hice lo que me están diciendo, eficiente no, porque hice las cosas como pude, pero estoy desaprovechando el recurso y a la hora que haya que hacer un cambio, pues todo lo tengo dentro de. Entonces la auditoría, pues si estoy evaluando un sistema, si tengo que evaluar en cuántas capas está dividido, eh, cómo fue desarrollado, si implementé buenas prácticas como tal, eh, si respeté la nomenclatura que se utiliza dentro de la organización para el tema, para definición de variables, definición de métodos como tal. Eso es lo que hace una auditoría de sistemas. Ok. Ahora, eh, ¿cuáles son los objetivos a grandes rasgos de una auditoría de sistemas? Como dice acá, asegurar una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información. Esto es como decir seguridad de la información. También no solo es en el tema de los sistemas, sino también esa seguridad de personal, los datos, el hardware, el software y las instalaciones. Un ejemplo sería, si nosotros tenemos un data center propio, ¿quiénes tienen acceso a ese data center? ¿Cómo se ingresa? Las instalaciones son adecuadas para que sea un data center y que también para que la gente esté dentro de, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que a ustedes les toque auditar cuáles son los sistemas supresores contra incendio y cuáles son esos mecanismos y qué pasa cuando esto se activa y por error está una persona adentro, por ejemplo. Entonces, hay cosas que la auditoría tiene que ver y como es tanto lo que puede haber, la auditoría va enfocada a un fin en específico y es cuando hay deficiencias y necesidades que se ven como efectos de un problema, ¿sí? Y si lo ven así, una auditoría ataca un problema que ya se puede ver porque esta no es pre, ¿sí? Esta es post, cuando algo ya ocurrió tradicionalmente. Eh, la auditoría también, uno de sus objetivos es minimizar las existencias de riesgo en el uso de la tecnología de la información. ¿Cómo qué sentido? Puede ser que hayan sistemas que los usuarios ingresan como quieren, no hay credenciales como nada, o puede ser de que, pues sí, tengamos un sistema, vamos otra vez un ejemplo de un sistema web donde ingresamos usuario y contraseña y tiene credenciales, tiene un mecanismo de autenticación, por ejemplo, pero ese mecanismo de autenticación resulta que si yo soy un usuario y los usuarios nos encuentran en cualquier parte una puerta por ahí y yo tengo la URL donde se ve el reporte de las ventas o no sé, o sea, tengo una URL interna dentro del sitio, pero yo como buen programador pues le coloqué usuario y contraseña para que diga que sí tiene un mecanismo de identificación o de seguridad por lo menos, pero si un usuario se quedó con una URL interna del sistema y ingresa, se saltó todas esas autenticaciones. ¿Eso existe? Claro, sí existe. ¿Y eso lo vamos a poder comprobar? Sí, lo vamos a poder comprobar. Por ejemplo, una de esas pruebas las vamos a hacer con OWASP. Pero hay sistemas así, hay sistemas que son muy débiles en temas de seguridad. Y el tema de que tengan mecanismos de seguridad es porque queremos resguardar la información de la organización. Ok. Luego tenemos también el tema de conocer la situación actual, ¿sí? ¿Cuál es esta situación actual? Conocer cómo están los procesos dentro del área de TI, por ejemplo. Conocer si hay documentación o si todo lo estamos haciendo de forma empírica o si toda la información la tiene una persona en la mente. ¿Y qué pasa si esa persona se va? Se va con todo el conocimiento. Esto es bien importante y por eso uno de sus objetivos de la auditoría es poder garantizar y minimizar esos riesgos y también conocer la situación actual de TI. Cuando no conocemos eso, lo que sucede es que van a encontrar puestos donde hay gente que no tiene el perfil y tampoco tiene los skills.
O sea, una cosa es tener el perfil y otra cosa es tener los skills, ¿sí? El perfil es que yo no tengo el perfil académico, pero resulta que yo sí cumplo con todos los skills que se me piden para que yo ejecute las actividades. Pero si yo no cumplo con ninguna de esas dos y tengo un puesto alto y gano un montón y lejos de ser de dar valor a la organización, realmente no estoy dando ese valor. La auditoría de sistemas da a conocer esa parte y eso es cuando estamos evaluando el tema el tema de los perfiles académicos dentro de la organización o dentro del área TI. Ok. Apoyo de función informática, las metas y objetivos de la organización, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El tema de la seguridad, el tema ¿aquí estamos hablando? Si lo quieren ver aquí es la alta disponibilidad de los sistemas. ¿Sí? Si yo tengo sistemas críticos para una organización, por ejemplo, el sistema de facturación y la organización con eso trabaja, y 5 minutos, 10 minutos, una hora que el sistema no esté, lo que va a suceder, eso se va a representar en pérdidas económicas y también eso es algo que tenemos que minimizar. No a todo le vamos a dar prioridad que tenga alta disponibilidad, no a todo. O sea, un sistema de recursos humanos con un sistema de facturación, el sistema de facturación de recursos humanos puede estar, por ejemplo, un día afuera, pero el de facturación no podría estar, ¿sí? Entonces hay que ver la prioridad también a que le vamos a dar ese tipo de seguridad y alta disponibilidad. Además, también otro objetivo de la auditoría de sistemas es conocer la satisfacción que tiene nuestro usuario final con respecto a los sistemas. Si a cada rato se caen, si a cada rato quieren hacer algo y eso se queda como que está esperando y todo el tiempo está así y tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, los que damos soporte, que resulta que la aplicación donde está montada, y pongamos un ejemplo, que es una aplicación en Java que está montada en un servidor de aplicaciones, que su JVM tiene un límite a nivel de conectividad, a nivel de memoria, pues nosotros todo el tiempo pues no le estamos prestando atención porque vemos que el sistema está arriba, pero no nos ponemos a dar cuenta, no miramos los logs, no miramos si nos está dando algún reporte de que efectivamente estamos topando la memoria, ¿sí? Entonces, eso es algo que si yo tengo muchas quejas a nivel del usuario final, eso es un síntoma de que necesito revisar qué es lo que está pasando. Entonces yo como auditor en sistemas, estoy revisando y tengo muchas quejas de un sistema, entonces tengo un respaldo de esas quejas en la mesa de ayuda, pido el informe de los tickets, pido el informe de qué han hecho en gestión de cambios con ese problema, empiezo a cuestionar a cada uno de los que son responsables de dar soporte al sistema y ahí pido los logs de las aplicaciones para revisar. Tengo que conocer todo eso. ¿Sí? Entonces, es importante que un auditor de sistemas conozca de sistemas y de toda la lógica y cada una de las capas para poder llevar a cabo el objetivo de la auditoría, que es incrementar esa satisfacción del usuario. También el tema de las capacitaciones y educación, porque una cosa es la capacitación del usuario y otra cosa es qué tanto estoy formando al personal que desarrolla, que administra, que da soporte a los sistemas que respaldan la organización, ¿sí? El también buscar el costo-beneficio. ¿Qué sucede en algunas organizaciones? Se compran N cantidad de software que nunca se implementa o que se implementan el 10% y estamos hablando de inversiones millonarias, por ejemplo. Y cuando nos damos cuenta de qué está pasando, por qué razón es, ahí debería haber un impacto costo-beneficio. Resulta que la organización perdió, pero como hay mucha utilidad, nadie se da cuenta, pero la auditoría da a conocer esa parte. Y también el tema de las decisiones de inversión y gastos innecesarios. Va de la mano con inversiones de software que nunca se utilizan o cuando compramos algo no sabemos cuánta gente lo va a utilizar. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que quieran adquirir una mesa de servicios y el licenciamiento es por usuario y nosotros compramos 100 licencias de soporte y resulta que solo son 20 los que dan soporte, pero solo porque nos hicieron un buen descuento o por desconocimiento. Una auditoría de sistema nos va a dar o nos va a arrojar esta parte. Bueno, que unos ejemplos, pero vamos a ver un poco de los síntomas de necesidad de una auditoría informática. Antes de ver esto, pues yo les voy a mostrar
la auditoría no se enfoca solo hacerla por hacerla, sino hay que conocer un poquito más arriba de qué es lo que realmente, cuál es su origen. Tenemos que conocer como organización y nosotros dentro de cuál es el plan estratégico de la empresa, si estamos haciendo una auditoría. Cada trabajador, cada colaborador de una organización debe de conocer cuál es la ambición, la misión, los objetivos, las estrategias de la organización y cuál es el objetivo que cumple su puesto dentro de la organización, ¿sí? Eso se debe de saber, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy apoyando yo? Debo de conocerlo, pero muchas organizaciones eso no se conoce y por eso el área de TI en muchos casos, el área de TI está divorciada del negocio, porque el negocio va por un lado y el área de TI va por otro. Entonces, conozco la visión de la organización, hacia dónde se quiere ver la organización aquí a 5 años. Mi misión es qué hago hoy para poder llegar a esa visión como empresa, toda la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos? Yo esos objetivos estratégicos los divido en 4 escalas que me los da el Balance Scorecard, ¿sí? El tema financiero, el tema de los clientes, el tema de los procesos y el tema del personal. Y con respecto a esos objetivos, yo establezco estrategias de cómo llegar, ¿sí? A eso se le llaman objetivos estratégicos. Y la parte táctica es el cómo lo voy a hacer. La estrategia me dice qué quiero hacer para llegar a hacer esa visión y la parte táctica me dice cómo lo voy a hacer, ¿sí? Y la parte operativa es dónde, cuándo, con quién lo voy a hacer. Ahora, el plan estratégico es importante conocerlo y saber de dónde sale. Esto es lo que yo les mencionaba cuando estamos hablando de esos objetivos estratégicos. Esta parte de objetivo y estrategias se unen tradicionalmente y tenemos los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos vienen de qué? Vienen de la visión de la organización como tal. Entonces yo vengo y digo, bueno, quiero ser la empresa número 1 en prestación de servicios digitales en Guatemala en 5 años, por ejemplo. Pero eso es un ejemplo, no es relacionado a esto. Entonces yo establezco a nivel de finanzas qué quiero hacer. Bueno, yo quiero expandir las oportunidades de negocio, quiero aumentar el valor del cliente, o sea, quiero tener más rentabilidad, quiero mejorar la estructura de costos, quiero gastar menos, ¿sí? Y quiero ser más rentable y quiero aumentar el uso de mejores prácticas. Esto es desde la perspectiva de finanzas. Acá es cómo quiero ganar mi plata, ¿sí? Y desde la perspectiva del cliente, pues yo tengo que ver cómo voy a mejorar ese precio, entre comillas, la calidad que le voy a dar al producto o servicio, la disponibilidad y esas funcionalidades, por ejemplo. Cómo va a ser esa marca que yo le voy a dar y la relación que voy a tener con él, ¿sí? ¿Cuál es el servicio y cuáles son esas relaciones que yo establezco con mi cliente como tal? Háganse de cuenta los canales que yo voy a tener con él. Desde la perspectiva de procesos, pues ¿cómo voy a hacer yo posible todo lo que establecí ahí arriba? Pues yo tengo que tener procesos que realmente acompañen la perspectiva de finanzas y de clientes, como dice acá, expandir oportunidades de ingreso, aumentar el valor al cliente, excelencia operacional y ser un buen vecino, por ejemplo, acá. Y luego nos vamos desde otra perspectiva, que es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que en mayoría lo vemos como parte del recurso humano, ¿sí? Tengo que tener esas competencias estratégicas, tengo que tener la tecnología como tal y tengo que mejorar un clima organizacional. Esto es un poquito más como granular, pero realmente nosotros lo conocemos así, ¿sí? Esto es lo más básico para nosotros. Los objetivos estratégicos los van a ver en las organizaciones tradicionalmente así. Financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, que se llama Balance Scorecard. Entonces, si yo soy auditor, tengo que conocer esta parte. Yo tengo que conocer los objetivos estratégicos de la parte financiera. Ellos quieren aumentar sus ventas, aumentar sus utilidades y reducir costos. Eso casi que lo van a ver siempre. Eso tiene un tiempo y se dice en dónde. Yo quiero aumentar las ventas de un determinado producto en un año. Si no, no lo puedo medir. Aumentar las utilidades de todos los 5 productos X
o los productos digitales en 2 años. Y reducir costos lo quiero hacer en todo el tema, por ejemplo, tecnológico, de adquisiciones tecnológicas en 2 años. Clientes, mejorar el crecimiento de la marca y mejorar el viaje del cliente. O sea, todas las interacciones que yo tengo con mi cliente, y esto me estoy refiriendo a desde que el cliente lo hago cliente hasta que lo gestionan todo el tiempo. Procesos internos, mejorar los productos o servicios, mejorar la gerencia de proyectos. ¿Y a qué se refiere con esto? Proyectos que habiliten esas iniciativas que yo quiero hacer. Aumentar las adquisiciones como tal en el tema de los procesos internos y aumentar la integración vertical. Y aprendizaje y crecimiento, aumentar la capacidad, ¿sí?, de conocimiento, capital humano, tener capacitaciones y optimizar la tecnología. Estos son algunos ejemplos. Esto vamos a tener una sesión para que nosotros hagamos nuestros propios objetivos estratégicos y los conozcamos. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a tener que hacer en su trabajo. Ok, ¿qué tiene que ver todo eso con tecnología? Tiene que ver todo, porque tecnología es un habilitador. Tecnología hace posible que esas estrategias se hagan. ¿Cómo yo voy a aumentar los niveles de utilidad o cómo voy a aumentar el nivel de ganancia de un producto? Si la estrategia es que sea digital, obviamente va la tecnología inmersa, pero lo decía el área de negocio, no lo define el área de tecnología. Entonces, el área de TI tiene que estar alineada al negocio y de la auditoría se enfoca en que esto se garantice, ¿sí? Normalmente los objetivos estratégicos vemos procesos, vemos personas, vemos tecnología y vemos una necesidad corporativa. ¿Cuál es esa necesidad corporativa? Todos esos circulitos que nosotros vimos, esos objetivos estratégicos. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos, esos objetivos estratégicos de negocio, que es lo que vimos aquí, ¿sí?, deben de estar alineados a lo que tiene el gobierno de TI. O sea, el gobierno de TI debería de decir, y se refiere a que todos los procedimientos, todas las políticas, todas las actividades van relacionadas única y exclusivamente a respaldar y a hacer posible esos objetivos estratégicos de negocio. Si el objetivo estratégico de negocio es crear un producto digital, gobierno de TI le tiene que dar todas las herramientas, las personas, los procesos, el soporte a ese producto digital que debe de crearse y le debe de dar la prioridad a eso. Si hay otra prioridad internamente, eso se queda atrás. ¿Por qué? Porque la prioridad es para esto. Y por eso el gerente de TI debe de garantizar de que el gobierno exista, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Esto es parte de lo que sacamos de COVID, por ejemplo. La mayoría de empresas y organizaciones por el tema de gobierno de TI utiliza COVID como tal. Y como dice acá, en los objetivos es que TI está alineado con el negocio, lo habilita y lo maximiza a sus beneficios. Yo tengo que garantizar que si la organización le apunta a un producto digital X, yo le voy a garantizar que el SLA de soporte de ese producto X tiene que cumplirse, ¿sí? Porque me van a medir por eso. Y yo tengo que garantizar que si hay un desarrollo para ese producto, le voy a dar la prioridad y le voy a dar la gente y tengo que cumplir los tiempos, ¿sí? Lo otro es los recursos de TI son utilizados de forma responsable. Ya no me voy a dedicar a utilizar o a comprar algunas herramientas que tal vez no van a apoyar a que ese producto digital sea respaldado, ¿sí? Si, por ejemplo, el producto digital necesita de tener un administrador de todas las APIs porque va a exponerlas y las voy a monetizar también. Y aparte tengo otro proyecto que es, no sé, implementar algún dispositivo de red, pero que va a apoyar a algo más local y no a lo digital, le voy a dar prioridad y presupuesto a un API Gateway, por ejemplo, porque es el que me va a servir a respaldar este producto, a respaldar el producto digital. El otro lo dejo a un lado porque está hablando de algo local, ¿sí? Entonces le doy prioridad. Los riesgos asociados a TI son gestionados apropiadamente. ¿Qué riesgos pueden ser? Riesgos de personas. Yo no puedo poner en riesgo la organización de que solo una persona tenga todo en su mente. Tiene que estar documentado. Todo el proceso digital de lo que se desarrolló de ese producto digital, por ejemplo, debe estar plasmado en un documento que
que esté, por ejemplo, con cada una de sus fases, que yo sepa desde el front hasta la capa de base de datos que estoy utilizando y que todo se queda documentado y que sea gobernado, ¿sí? Y que no debo de dejar que nada de eso quede al aire y que ninguno de esos procesos establecidos no se monitoreen. Por ejemplo, yo debo de garantizar que se monitoreen los servicios de ese producto digital porque la organización le está apuntando a eso y yo como área de TI debo de monitorear que sus servicios estén arriba. Servicios a nivel de, si el servicio es un servicio web, voy a ver que también esté arriba, voy a ver que la base de datos, los objetos de base de datos que consume estén arriba, que toda la línea a nivel de red pues esté saludable como tal, y para eso ya hay herramientas que me lo dan, ¿sí? Yo establezco controles a nivel de gobierno TI dividido en que yo voy a establecer ese proceso de TI, planifico, ejecuto, reviso y corrijo. Ahora, en la planificación y organización yo debo establecer cómo voy a gestionar el área de TI en general, cómo voy a yo que esa planificación que estoy haciendo de gobierno se vaya a ejecutar adecuadamente y que tenga las herramientas necesarias para ejecutarlo como tal. Que yo pueda, los DS normalmente, la entrega y soporte, yo pueda tener las herramientas de soporte, y aquí hablamos de mesas de servicios, aquí en esta parte metemos todo lo que es ITIL como tal, y en corregir pues tenemos que tener un tema de mejora continua y el tema de cómo vamos a garantizar que efectivamente lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer dentro del área de TI, pues lo estamos cumpliendo. Entre los recursos de TI tenemos el tema de la data, las aplicaciones, la tecnología, la infraestructura y las personas. Normalmente los recursos de TI se basan en las 4 bases principales de la arquitectura empresarial como tal, ¿sí? En este caso, ustedes ahí están viendo que los recursos los vamos a ver en aplicaciones, en data, tecnología, infraestructura y las personas. Gestionamos riesgo y vemos beneficios. Esto es en grandes rasgos, realmente esto hay que verlo más a detalle para conocer el tema de gobierno TI, pero es importante que lo conozcamos cuando nosotros estamos hablando de auditoría. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer de arriba cuáles son esos objetivos estratégicos y cómo se aplican dentro del área de TI. Fases principales de un gobierno de TI: la iniciación, la planificación, ¿sí? O sea, ¿quién es el detonador para que yo le dé prioridad y sobre qué procesos debo de empezar? Si yo quiero empezar a gobernar, no gobierno todo, empiezo a gobernar por partes y por los procesos más críticos, ¿sí? Yo planifico esos procesos críticos dentro del área de TI. Por ejemplo, si yo quiero empezar, ¿será que quiero empezar con todo el ciclo de desarrollo? ¿Quiero empezar con todo el tema de infraestructura? Ahí es un tema de prioridades y esas prioridades vienen desde arriba, ¿sí? ¿Cómo voy a ejecutar esa planificación? ¿Cómo voy a monitorear que efectivamente eso se cumpla? Y la finalización. Y nosotros en el tema de auditoría, nosotros vemos todo ese ciclo. Ok. Y luego de eso, que ya sabemos de dónde vienen los objetivos estratégicos, cómo eso se arma con con el gobierno de TI, cómo el gobierno de TI tiene diferentes fases, pues nosotros vamos a ver ya síntomas, o sea, para que justifique una auditoría de sistemas. Entonces, por ejemplo, dicen, no coinciden los objetivos de informática o del área de TI con respecto a los de la empresa, es lo que les decía. Si ustedes no conocen como personas, como responsables de TI, cuáles son los objetivos estratégicos de la organización, desde ahí sabemos que estamos desalineados totalmente, ¿sí? Y ejemplo, me cae un ticket de soporte del producto digital que la organización estableció que a eso le va a poner el 100%. Y yo lo veo y lo pongo en el backlog de los demás o no le doy la prioridad necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no conozco, yo no sé, no me comunicaron, ¿sí? Y eso va muy de la mano de la comunicación con la organización. Los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los promedios conseguidos habitualmente. O sea, aquí puede ser de diferentes áreas. Puede ser desde cómo se gestiona el tema del desarrollo o cómo doy soporte en las diferentes áreas, tanto infraestructura, telecomunicaciones o el área de soporte como tal.
o sea, realmente soy productivo, ¿no? Por ejemplo, yo establezco que para crear una VPN me voy a llevar una semana, cuando realmente no es así, ¿sí? Entonces, y la producción, o establezco que necesito tener 5 desarrolladores en una célula y resulta que no todos están trabajando, trabajan más 2 que los demás, pero yo como no tengo métricas de cómo saber, entonces pues siempre tengo a la gente no es productiva, pues esto me da a mí un mecanismo de decir, bueno, sí, hay algo ahí. O sea, es mucha, y resulta que hay otras células de trabajo donde hay solo 3 personas y dan el doble de lo que realmente otros grupos están dando. Bueno, otros síntomas puede ser la mala imagen o insatisfacción de los usuarios, si no se atienden las peticiones de cambios a los usuarios, no se reparan, en este caso, los problemas de hardware que no se resuelven o solo son parches. El usuario percibe que está abandonado y desatendido permanentemente y no se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de resultados previos o los SLAs. Otro podría ser síntomas de debilidades económico-financiero. Estamos hablando de que el área TI está gastando demasiado. Hay incremento en los viáticos para dar soporte a determinada región y no se están controlando, ¿sí? Necesidad de justificación de inversiones informáticas. O sea, realmente puede ser que se esté comprando muchas aplicaciones, pero el usuario nunca ve que hay una mejora. Desviación de los presupuestos de una forma significativa. Estamos diciendo que vamos a invertir en algo casi que cada año y nunca vemos avances de eso. Tal vez las organizaciones privadas no se ve tanto, pero en otro tipo de públicas sí lo vemos. Costes y plazos de nuevos proyectos. En este caso nunca se cumplen los proyectos. Un proyecto que se había estimado para un año, se puso presupuesto para ese año, gente para ese año, se contrataron consultores para eso, se compró un año de licenciamiento, etcétera, nunca se cumple. Y aquí pueden haber algún problema en sí. Otro pueden ser seguridad lógica, seguridad física, temas de confidencialidad, lo que les decía. Los sistemas pueden ser muy seguros, pero la capa 8 nos rompe todas las barreras de seguridad. Tenemos los POSIT de los passwords o entre ellos mismos se intercalan el password porque otro no pudo ingresar, no sé. Los datos son propiedad inicialmente de la organización, ¿sí? Entonces, quien los genera, hasta los correos. Y aquí viene un tema también de la evidencia informática en temas legales. Ok, bueno, con base a esto, entonces, mis estimados, les voy a pasar el Miro, que era lo que les estaba diciendo. Entonces vamos a compartir el Miro para que ustedes puedan agregar acá y van a colocar síntomas que ustedes ven en su organización o ejemplos si no están trabajando en una organización como tal. ¿De cuáles? Ahorita les voy a decir cuáles, ¿sí? Les voy a colocar acá en el chat y necesito que validen el ingreso. ¿Qué van a colocar? Van a colocar acá síntomas de qué. Yo se los dividí en las 4 áreas de la arquitectura empresarial en temas de data, ¿sí? Cómo se resguarda la información, los reportes, informes, cómo se maneja esta parte. Síntomas de necesidad de auditoría de sistemas de la información es cómo se maneja la seguridad en esos sistemas, si hay documentación, cómo se desarrolla. Ustedes pueden colocarlo acá. Otro síntoma podría ser infraestructura. Ustedes como informáticos saben que los sistemas están bien, pero resulta que a cada rato y infraestructura estamos hablando de todo lo que es físico y lo que sea nube. Desde lo eléctrico, sistemas de aire, estamos hablando también, el tema del data center, el tema de los servidores, ¿sí? Todo lo que es hardware, y si quieren llegamos hasta la parte virtualizada, lo vamos a ver como parte de infraestructura. Que ustedes crean que realmente hay tantos errores y tantos síntomas que se tienen que ver desde esa perspectiva de infraestructura. Y el otro es síntomas de procesos de negocio. Uno podría ser que ninguno de su organización o ninguno de su área conoce
cuáles son esos objetivos estratégicos de la organización. Lo otro, ustedes no conocen cuáles son los procesos bases de la organización. No hay políticas. Aquí estamos hablando de personas, políticas y procedimientos. Las personas no cumplen el perfil, no hay políticas, no hay procedimientos establecidos. Entonces, ustedes tienen que colocar por lo menos 2 síntomas, o sea, 2 papelitos de estos con su nombre y su carnet en cada una de estas aristas. Esto lo vamos a hacer ahorita de una vez. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá, esto que ingresen ahorita. Y van a colocar uno. Por ejemplo, este. Estoy colocando uno. Los reportes de ventas pueden ser solicitados por cualquiera de la organización. O sea, les llega un ticket a ustedes o el portal de información está libre, ¿sí? Y eso para mí es un síntoma de que se necesita hacer una auditoría de sistemas, ¿sí? Van a colocar 2 por cada uno, ya sea de su organización o que ustedes consideren. Colocan su nombre y colocan su carnet. 2 de cada uno para cada área. Eso lo vamos a hacer de una vez ahorita. Ustedes van a tener ahorita 19:41 a las 55. Dejamos de colocar esto. Ok. Parte de que ya vimos en algunas necesidades desde las 4 perspectivas, yo no se las quise colocar desde el gobierno TI, sino se las coloqué de forma macro de lo que ve el gobierno empresarial o arquitectura empresarial, que es data, procesos, sistemas de información e infraestructura, porque ahí normalmente las organizaciones se dividen en esas cuatro áreas. Luego de eso, nosotros establecemos una parte de riesgo, ¿sí? La auditoría de sistemas tiene que mitigar ese riesgo, aunque el riesgo es antes de, y la auditoría siempre es post en la mayoría de casos, pero cuando nosotros estamos haciendo la auditoría, pues tenemos que identificar cuáles son esas variables, cuáles son esas irregularidades, cuáles son esos errores, como bien mencionan acá, que pueden o que tienen la probabilidad de causar daños, ¿sí? O de que se pueda materializar. Y esto puede ser tanto de la parte física, de la parte lógica y la parte de procedimientos. Física me refiero a todo lo que nosotros comúnmente conocemos como hardware y equipos, y la parte lógica son todos los sistemas y todo lo que nosotros manejamos desde ahí, y la parte de procesos es cómo ejecutamos nosotros las acciones. Y como dice acá, que el riesgo pues es un proceso que comprende la identificación de esos activos informáticos, que ya sean físicos, lógicos o de procesos, donde identificamos vulnerabilidades y amenazas. Nosotros tenemos una sesión en particular para hacer un análisis de riesgo, hacer una matriz de calor con respecto a los riesgos, lo vamos a hacer también en clase, pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que identificar y conocer dentro de la auditoría de sistema. Ok, dentro de todos los riesgos que pueda tener la organización y específicamente que pueda estar en el área de TI, pues la propia auditoría tiene sus propios riesgos. Y como dice acá, es la posibilidad de que vayamos a omitir algo en el informe o a emitir algo en el informe que no tenga un respaldo, ¿sí? O que pueda darse errores. Por eso, cuando se hace la auditoría, las personas que hacen la auditoría de sistemas de algún proceso en específico o de algún área en específica deben de conocer, ¿sí? Yo no puedo colocar a alguien a que haga una auditoría del directorio activo que nunca ha conocido el tema del directorio activo ni conocen el tema
de los FORES, no conocen las unidades organizativas, no conocen nada y que lo ponga a auditar, ¿sí? Tiene que conocer. Entonces, no podemos poner a alguien que audite el tema de desarrollo de software cuando nunca ha desarrollado, no conoce, por ejemplo, esas técnicas. Entonces, es importante que las personas que se emitan o que se coloquen de responsables en la auditoría tengan los skills necesarios y que también se tenga la evidencia correspondiente y que esa evidencia se pueda también validar que efectivamente es fehaciente. Nosotros emitimos controles, ¿sí? Tenemos normas, técnicas y procedimientos. Y con esto nosotros, pues, se mide o se corrige el desempeño de una actividad o se asegura la consecución de los resultados esperados. Esto con base a qué? Con base a lo que nosotros estamos auditando, ¿sí? En el proceso de la auditoría. Nosotros tenemos diferentes tipos de auditoría. Hay algunas que las podemos llamar tipos por la función en cómo se hacen y en lo otro es por la herramienta que se aplica. Por ejemplo, el tipo de la auditoría con la computadora, pues aquí utilizamos diferentes sistemas para que nosotros podamos, pues, corroborar que efectivamente, y aquí podría ser un ejemplo, el que nosotros estemos haciendo un scan de todos los activos que tenga la organización y que nosotros hagamos el comparativo con lo que se compró, por ejemplo. O lo otro es que yo haga un escáner de vulnerabilidades de los sistemas principales o de los canales principales que tengo que tengo pues expuesto en internet o todos los sistemas que yo tengo dentro de la intranet, como el ejemplo que mencionaba su compañero, y que efectivamente yo pueda ver vulnerabilidades dentro de, ¿sí? Todo lo que tenga que ver sin la computadora es todos aquellos procedimientos. Yo me voy por el papel. Yo me voy por el procedimiento, las políticas. Necesito que me digan cuál es el procedimiento que hacen las personas en el área de soporte. Necesito ver la cantidad de informes que tienen de los tickets, necesito ver los procedimientos en general, las políticas que tiene el área TI y empiezo yo a conocer, que me den el manual de usuario de cada uno de los sistemas que han sido desarrollados, que me den los DERCAS, por ejemplo, de las solicitudes de todos los sistemas desarrollados o que están dentro del portafolio del área TI del primer trimestre de este año, por ejemplo. Casi que son cosas administrativas, como dice acá. Y pues algunos ejemplos, pues, ver la estructura organizacional, por ejemplo, me refiero a que voy a ver los puestos, perfiles de puestos, las funciones, los skills y las personas que han sido contratadas y que reviso contra eso los CVs de las personas que están dentro de para ver si cumplen con los requisitos de la estructura organizacional. Reviso esas funciones y perfiles que efectivamente, si yo digo que tengo desarrollador en un área o sea, si le llamo un desarrollador a alguien que está en el área de telecomunicaciones, tendría que ver si efectivamente está haciendo esas funciones. O si no, lo que estoy viendo es que ahí yo puedo ver un hallazgo, pero efectivamente tengo que revisar por qué le llaman desarrollador, por ejemplo. Voy a ver reportes, voy a ver informes, planes de acción como tal, que ya estén documentados y sellados, que todas las solicitudes que tengan que venir firmadas por las personas que deben de venir firmadas, deben de estar, y esto es parte de todo lo que es físico y de respaldo. Bueno, y acá es lo que nosotros, una cosa es que yo venga y utilice la tecnología para hacer la auditoría y lo otro es que yo utilice la tecnología en el sistema en sí. Por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, como dice auditoría, el sistema de cómputo, pues aquí sí voy a evaluar realmente, me voy a enfocar en que si yo estoy evaluando, por ejemplo, un síntoma fue lentitud de un sistema en particular, me voy a dedicar a ver ese sistema, pero lo voy a ver desde el front hasta el back office y voy a ver por toda la infraestructura que pasa, ¿sí? Entonces aquí no solo me refiero al ejemplo anterior que les había mencionado de pruebas de seguridad, sino aquí me voy a ir específicamente a revisar cada uno de esos componentes y cada capa que utiliza ese sistema para identificar dónde está el cuello de botella y dónde está el problema y por qué nunca se ha solucionado, ¿sí? Aquí veo parte física, parte lógica también. Ok, también yo tengo pues una auditoría en particular que es de la seguridad de los sistemas, ¿sí? Y yo tengo que ver, por ejemplo,
¿qué hago tradicionalmente? Por ejemplo, cuando yo saco un nuevo software, ¿será que yo hago pruebas de estrés? ¿Le hago pruebas de vulnerabilidades? ¿Tengo un control de los bugs que han salido y que tengan que ver con temas de seguridad? Yo desarrollo bajo estándares de seguridad como tal. A la hora que el software ya está puesto en producción, yo le tengo algún tipo de seguridad, no solo a nivel de la capa de aplicación, sino también a nivel de la seguridad perimetral. Por ejemplo, si estoy hablando de que el sitio que yo acabo de colocar es un sitio que está en internet y resulta que yo lo tengo, sí lo tengo en una DMZ, en una zona desmilitarizada, donde solo se expone la aplicación o el servidor, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas es lo que ve la auditoría en temas enfocados a la seguridad. También aquí es otro dato importante, es qué tanto estoy exponiendo yo, qué información estoy exponiendo y también aquí sobre qué protocolos me estoy exponiendo. Si resulta que yo estoy sobre HTTP, resulta que la información que estoy trasladando no va cifrada. Entonces, ahí yo pondría un hallazgo, porque lo que está expuesto debería ser por HTTPS, debería estar cifrado con algún mecanismo de seguridad y certificado como tal. Y la integral, pues aquí yo vengo y hago todo. No solo me voy a enfocar a un sistema en particular, sino me voy a enfocar a todo lo que TI tiene. Voy a ver todas las áreas que tiene TI, por ejemplo, si el área de TI está dividida entre el área de desarrollo, el área que da soporte, el área de calidad, el área de infraestructura, el área de telecomunicaciones. Entonces yo empiezo a ver de forma integral todos los activos que tiene el área de TI y lo empiezo a evaluar bajo la perspectiva de gobierno TI. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos un tipo de auditoría que es outsourcing. Dice, es la revisión exhaustiva, sistemática y especializada que realiza para evaluar la calidad en el servicio de asesoría y procesamiento externo. Ok, ¿a qué nos vamos a dedicar acá? Todo aquello que nosotros como organización tercerizamos, ya sea que yo tenga outsourcing que desarrollen, ya sea que tenga outsourcing para que me respondan los casos o tickets, ya sea que tenga un equipo de outsourcing para el monitoreo de las redes o los sistemas, yo debo de validar que ellos cumplan también con los requisitos de seguridad, que por ejemplo, si ellos están conectando, pues que estén conectados no directamente a la red donde están los empleados tradicionales, sino que tengan un espacio virtual y donde ellos tengan acceso y puertos limitados, donde puedan trabajar solo y que tengan las herramientas únicas y exclusivamente para lo que fueron contratados y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han dado casos de personas externas que tienen acceso hasta llegar hasta la base de datos por los permisos que tienen o porque el servidor o la máquina donde están en el mismo segmento, no están ni siquiera separadas por VLANs o algo más o por segmentación, sino que llegan directamente a la base de datos de producción y pueden haber algún riesgo de compromiso de, de la información. También está la auditoría ergonómica de sistemas computacionales. Acá, qué bueno que fuera, que nos pusieran así, ¿verdad? A la hora de trabajar. Pero realmente esto evalúa la calidad de eficiencia entre cómo la organización da lo necesario a los que trabajan, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí el entorno hombre-máquina y medio ambiente. Hay lugares, digamos, donde las personas no tienen, por ejemplo, ahorita home office, pues cada quien trabaja como puede en su casa, ¿verdad? Pero hay lugares donde hay mucha gente, o sea, los lugares son muy pequeños, la luz no es la adecuada, no hay ventilación, no hay aire acondicionado, las condiciones no son son muy precarias como tal. Los equipos, casi que uno tiene que hasta mejor llevar su máquina porque la que me dieron es muy lenta, no funciona para lo que me han dado. Nos prestamos el equipo, eh, todas esas cosas ve la auditoría ergonómica de sistemas computacionales. La calidad que debería de tener un trabajador con respecto a las herramientas tecnológicas que debería de tener, pero me refiero a equipo físico. Bueno, y tipos de auditoría por el lugar de ejecución, la externa, pues aquella que yo contrato. Yo como organización no tengo un área de auditoría interna, por ejemplo,
pero yo estoy viendo que tengo muchos problemas. La caída de mis utilidades ha sido porque el sistema se está cayendo, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quiero es contratar a una firma, ya sea interna aquí en Guatemala o externa, para que venga a hacer la auditoría de sistemas y que vaya a ver aquí los problemas que me han dado, ¿sí? Bueno, y la externa es cumplir con lo que me están contratando. Así de simple. O sea, si me dicen que yo evalúe, que revise por qué se está dando este tipo de síntomas, obviamente el que lo está pidiendo no sabe, pero si quiere saberlo, solo da los síntomas. Por eso es importante conocer los síntomas para que el auditor pues llegue al problema raíz. La auditoría interna es la que nosotros tenemos, valga la redundancia, internamente, pero esta debe de garantizar, y es prácticamente uno de sus objetivos principales, el que se tengan planes de continuidad, planes de acción, y él es el responsable de emitir, ¿sí? ¿Con base a qué? A los objetivos estratégicos de la organización, auditorías que respalden y que vayan encaminadas a eso. O sea, normalmente en la auditoría interna tenemos planes que tenemos que ejecutar durante todo el año y que pueden haber algunas a petición de la gerencia general o de los directivos, la cual tenemos que emitir. ¿Por qué? Porque hay muchas quejas, porque hay síntomas de algún tipo determinado, aparte de los planes que tradicionalmente deberíamos tener nosotros como auditores internos. Bueno, y aquí esto tal vez lo vamos a ver un poquito más, que estos ya son como los mecanismos y papeles de trabajo que nosotros vamos a tener, que son las entrevistas, encuestas, cuestionarios, observación, inventarios, muestreo, que es lo que hacemos tradicionalmente en las auditorías. Y las etapas que nosotros vamos a trabajar acá es la planificación de la auditoría, vamos a ejecutar y vamos a emitir un dictamen final. Esto es lo que vamos a empezar las próximas semanas. Entonces, con eso terminamos esta parte de aquí.